pues de la coordinación nerviosa sensorial o sistema nervioso y órganos de los sentidos, ¿ya? Bien, para poder visualizar adecuadamente pues las presentaciones, vamos a salir un momento del vídeo, ¿ya? Y bien, como les decía, vamos a continuar en el asunto de la coordinación. Habíamos manifestado ya que las células se comunican entre sí, coordinan para mantener pues la homeostasis corporal y así surgen los sistemas de coordinación. Ya hemos visto la coordinación química, por ejemplo, hormonas, la coordinación entre los componentes del sistema inmune a través de las citocinas, ¿ya? Ahora vamos a ver la coordinación que surge a través pues, de los neurotransmisores y de los impulsos bioeléctricos. Hablamos entonces de la coordinación nerviosa, ¿ya? Por lo tanto, vamos a hablar pues del sistema nervioso y obviamente también pues del sistema sensorial, conformado por lo que llamamos órganos de los sentidos. Ahora, recordemos que en este caso, las células que coordinan, ¿no? Las células que se comunican entre sí, básicamente son las neuronas. Y entonces, hay que recordar algunas cosas muy puntuales, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, ¿no? de los sentidos, ¿ya? De los órganos sensoriales, ¿ya? De los órganos sensoriales, decimos que en este caso, en los órganos sensoriales, ¿ya? Voy a colocar de nuevo entonces. A ver, en los órganos sensoriales, ya, va a ocurrir algo interesante. Y, digamos, el estímulo recibido, la información recibida es transducido, transformada en impulso bioeléctrico. Es decir, el estímulo que se percibe, ¿no? Sea del tipo que sea, se convierte en corriente eléctrica, se convierte en impulso nervioso. Y este impulso nervioso es pues llevado hasta los órganos en donde esta información debe ser procesada, ¿no? Debe ser evaluada, ponderada para pues responder ante ella, ¿no? de alguna forma, ¿ya? Ese es el detalle en cuanto a lo que hacen los órganos sensoriales. Ahora, y cuando hablamos nosotros de el sistema nervioso, hablamos de que la conducción justamente de los impulsos nerviosos o bioeléctricos, ¿no? Obviamente pues está a cargo del sistema de conducción o sistema nervioso, ¿ya? Lo cual puede parecer pues bastante obvio, bueno, de hecho lo es, sin embargo, recuerda que una buena parte del sistema nervioso, en el caso humano, en el caso de vertebrados, que es el sistema nervioso central, es el que se encarga justamente de evaluar la información y determinar la intensidad, forma o nivel de respuesta, ¿ya? Ahora, también hay algunos términos que debemos, pues, por aquí por lo menos aclarar un poco, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de ganglio, vamos a hablar de ganglio como un conjunto de somas neuronales, es decir, un conjunto de cuerpos neuronales, ¿ya? Eso va a ser un soma, perdón, un ganglio, conjunto de somas neuronales. Ahora, también tenemos que recordar otro término. Vamos a hablar de la sustancia gris o materia gris. También es un conjunto de somas. Ojo, sí, también es un conjunto de somas. Solo que el término sustancia gris o materia gris se emplea más
cuando hablamos pues de vertebrados y hablamos de un sistema nervioso centralizado, ¿ya? Luego, vamos a dar también de la sustancia blanca o materia blanca. Vamos a definir también como un conjunto de axones, ¿ya? Un conjunto de axones neuronales, obviamente. Y aquí pues tenemos que recordar que esto también se emplea mucho cuando hablamos de vertebrados y de sistema nervioso central. ¿Por qué? Ahí va otro asunto. Hablamos de nervio, por ejemplo, un conjunto de fibras nerviosas. Ya. Sin embargo, tenemos que entender que una fibra nerviosa también es el término que se emplea para describir o mencionar a un axón. El axón también se llama fibra nerviosa. Entonces, en un nervio también hablamos de conjuntos de axones, pero hay que hablar algo más. En el caso de los nervios, el conjunto de axones está rodeado de tejido conectivo, que va a ser el perineuro, ¿no? Perineuro. Y también vamos a encontrar una envoltura de tejido conectivo, ya que es el epineuro. Bien, ahora en el caso pues de los nervios, podemos mencionarlos como cordón nervioso, ya, presente en muchos animales, ya, o como simplemente nervios, cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de vertebrados, de los nervios del sistema nervioso periférico, ¿ya? Del sistema nervioso, repito, periférico. Principalmente, ¿ya? Principalmente. Bien, vamos entonces a ver las primeras formas de sistema nervioso, ¿ya? ¿Qué vamos a encontrar? En primer lugar, tenemos que el sistema nervioso tiene un origen ectodermal, o sea, se origina en el ectodermo, sea pues de animales diblásticos o triblásticos, ¿ya? Y encontramos entonces algo importante. En los invertebrados menos complejos, ¿ya? Vamos a ubicar el sistema nervioso, por ejemplo, de esponjas, bueno, que en realidad no tienen un sistema nervioso, ¿no? Recuerda que las esponjas o poríferos no tienen ningún tipo de sistema, ¿ya? Son seres cuya organización eh, hace que cada una de sus células realice, pues, independientemente su función. Así que lo que encontramos acá, pues, es una irritabilidad muy desarrollada, ¿de acuerdo? A nivel celular, lo que permite que prácticamente cada célula responda, reitero, a su entorno. Entonces hablamos de efectores aislados. No podemos hablar de células especializadas en conducción nerviosa o en coordinación nerviosa, ¿ya? Es en el caso, pues, de los poríferos. Ahora, en el caso de los nidarios o celenterios, debemos recordar que ellos van a presentar ya un sistema nervioso tal vez rudimentario, ya, que se denomina sistema nervioso en red. Sistema nervioso, repito, en red, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la hidra, vamos a encontrar pues una red nerviosa formada por protoneuronas, ¿ya? En las medusas también vamos a encontrar un sistema nervioso rudimentario también con protoneuronas y obviamente una red. Ahí está el asunto. En nidarios el sistema nervioso se llama reticular o en red. Ahora, hay algunas pues diferencias en cuanto a estructuras sensoriales, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de en medusas vamos a encontrar un órgano sensorial llamado ropalio, ya, repito, llamado ropalio. Este ropalio va a contener dos estructuras diferentes, un ocelo y un estatocisto. El ocelo es un fotorreceptor. Eso significa que recibe luz, no forma imagen, solo es capaz de capturar información de luz, es decir, de la presencia de luz. Mientras que el estatocisto es el órgano que se encarga pues del equilibrio
durante el nado que tienen pues las medusas en el agua. Este estatocisto no lo presentan las hidras, por ejemplo, ¿ya? Debido a que ellas son sésiles. Pero sí lo presentan las medusas debido a que ellas, recuerda, son móviles. Muy bien. Luego vamos a tener el caso pues de los platelmintos, ¿ya? Y en el caso pues de los platelmintos, ¿ya? La planaria al tener simetría bilateral va a presentar pues un sistema nervioso similar, ¿ya? No, el ropalio no es un ganglio, el ropalio es un órgano sensorial formado por el ocelo y el estatocisto, no es un ganglio, ¿ya? Cuando se refiere en el texto a pequeños ganglios, se está refiriendo al encuentro que vamos a ubicar. A ver, podemos, perdón que lo haga más grande, aquí. Estas zonas de encuentro dentro de las protoneuronas, o sea, el encuentro entre protoneuronas va a formar pues pequeños ganglios, no muy desarrollados debido a que su sistema es eh, bastante primitivo, no hay una centralización, ¿ya? Es por esa razón que solo se presentan pequeños ganglios, pero no confundir con que el ropalio es un ganglio, ¿ya? Bien, les decía entonces que en el caso de los platelmintos, ¿ya? En el caso de los platelmintos, el sistema nervioso también responde pues a su simetría. Así que tenemos dos ganglios, acá sí hay ganglios, ¿no? Dos ganglios anteriores o cefálicos. Aquí ya encontramos la cefalización. La cefalización es importante porque involucra la aparición pues de una centralización del sistema nervioso o el inicio del desarrollo de un sistema nervioso central. Si bien tal vez primitivo, pero ya induce ese proceso evolutivo. Así que acá tenemos cefalización ya iniciada. Estos ganglios anteriores o cefálicos van a presentar proyecciones nerviosas hacia adelante, o sea, nervios hacia adelante, y cordones nerviosos hacia atrás, dos cordones nerviosos para ser pues bastante precisos, los cuales están unidos por nervios transversales, haciendo pues este sistema se ha llamado pues sistema bineuro, porque son dos cordones nerviosos, en escalera, como es un término coloquial, ¿no? Justamente por el hecho de que hay nervios pues transversales uniendo a los dos cordones nerviosos. Y obviamente pues hay ganglios a lo largo, ¿no? A lo largo de los cordones nerviosos. Bien, ya tenemos ahí el caso de los platelmintos. Vamos ahora con los animales que tienen un mayor grado de complejidad, ¿no? Estamos hablando todavía de animales. Bien, hablamos en primer lugar de que en los animales más, en los invertebrados más complejos, fíjate en esto, en los más complejos ya tenemos un sistema nervioso centralizado, ¿ya? Un sistema nervioso centralizado. Repito, ya hay un sistema nervioso centralizado y además tenemos que está en posición ventral, ¿ya? En posición ventral. O sea, no es como en nosotros, que tenemos el sistema nervioso central en la espalda. Ellos lo tienen en posición ventral. Hay dos cordones nerviosos que corren paralelos uno al otro y una gran cantidad pues de ganglios, ¿ya? Una gran cantidad de ganglios. Vamos primero con los anélidos. Anélidos y artrópodos, ya vamos a colocarlos por acá. Anélidos y artrópodos tienen coincidencias en cuanto a su sistema nervioso. Empezamos con anélidos. Dos ganglios cerebroides. Dos ganglios cerebroides, que podemos verlos acá, ¿no?
dos ganglios cerebroides, ¿ya? Ahí está, dos ganglios cerebroides. Estos ganglios son supra e infraesofágicos, ¿ya? Y se continúan, como puedes ver, con dos cordones nerviosos a lo largo del cuerpo. Ahora, hay un detalle aquí. Estos cordones nerviosos están unidos por nervios, por secciones de nervios, ¿correcto? Porque corren paralelos uno al otro. Claro, si bien la gráfica no es muy amigable en ese sentido, pero sí tenemos, reitero, que son dos cordones nerviosos paralelos uno al otro y que están unidos por secciones de nervios, ¿no? Por segmentos de nervios, similar a lo que habíamos visto en la planaria, ¿de acuerdo? Similar a lo que habíamos visto en la planaria. Ahora, en artrópodos también hay dos cordones nerviosos, también hay cordones nerviosos, pero a diferencia de los anélidos, los cordones nerviosos están fusionados a nivel de los ganglios. Repito, a diferencia de los anélidos, los cordones nerviosos están fusionados a nivel de los ganglios. ¿Ya? Eso es importante recordarlo. Repito, en el caso de los anélidos, ya en el caso de los anélidos, el sistema nervioso va a presentar dos cordones nerviosos, pero que repito, están paralelos, no separados, ¿de acuerdo? Separados, ¿ya? Y están unidos más bien por medio, pues, de nervios transversales, ¿de acuerdo? Mientras que en el caso de los artrópodos, ya en el caso de los artrópodos, los cordones nerviosos son paralelos, sí, pero vamos a resaltar esa parte, están fusionados los ganglios. Los ganglios son los que están fusionados, ¿ya? Eso es pues para tener ese detalle ahí a la vista. Muy bien. A ver, un minuto, por favor. Bien, por ejemplo, si hablamos de artrópodos, ya, vamos a ver si ahí tienen pues un link de una imagen de un sistema nervioso de artrópodos, ¿no? Para poder ver la diferencia, ¿ya? Y que también podemos observarla aquí, en la siguiente imagen. Ya, aunque, repito, están fusionados a nivel de ganglios, ¿no? Vamos a ver, tenemos otra imagen por acá. Bien, acabo de enviarles entonces a través del chat un par de links para ver solo el sistema nervioso de artrópodos y ver pues la diferencia con el caso de los anélidos, ¿ya? Repito entonces, en anélidos los cordones nerviosos son paralelos y están unidos por nervios transversales, similar a la planaria. En cambio, en artrópodos, si bien los cordones van paralelos, los ganglios sí están fusionados. Ahora, en artrópodos vamos a ubicar además que los que están en la región cefálica son más desarrollados que el resto. Ya son mucho más desarrollados porque van a controlar pues partes corporales y funciones generales en el sentido de que, por ejemplo, van a controlar la cabeza y lo que ocurre en ella, los ojos, las antenas, la percepción en las antenas, la percepción en los ojos. Recuerda que, por ejemplo, si hablamos de insectos, ¿ya? Los órganos sensoriales en ellos son pues bastante peculiares. Por ejemplo, los ojos de muchos insectos no están compuestos por ojitos más sencillos, más simples, llamados omatidios, ¿ya? Formando pues ojos compuestos bastante grandes.
pueden pues llegar hasta los 300 grados de visión. Esa es una visión bastante amplia, ¿ya? Y dado que pueden ver la realidad duplicada o multiplicada por cada omatidio, estamos hablando pues de una llamada visión en mosaico, ¿no? ¿Qué más? Las antenitas de los insectos pues son están muy desarrolladas en cuanto a la percepción química, ya son quimiorreceptores o presentan quimiorreceptores muy desarrollados, ya. Incluso pues si hablamos de hormigas, ¿no? Que se comunican solo a través de las antenas, las hormigas pues van a comunicar distancias, aromas, sabores, todo a través de antenas, ¿de acuerdo? Luego vamos a encontrar que en los ganglios cefálicos también se controla el movimiento de patas y el movimiento de alas. Otro detalle curioso en el caso de los insectos es la estructura timpánica. Así es, van a presentar también un tímpano, pero no se llama así, se llama órgano de Johnson. Y lo podemos encontrar en la pata de muchos insectos. Bien, ya tenemos eso ahí en cuanto a los insectos. Ahora, en cuanto a moluscos, vamos a ubicar también, repito, vamos a ubicar también, ¿ya? Dos cordones nerviosos que corren a lo largo de su cuerpo, pero, recuerda, pero aquí también hay bastantes ganglios, ¿no? Bastantes ganglios, ¿ya? Muchos ganglios. Y en este caso, cuando hablamos de los ganglios, hay pues ganglios que debemos recordar. Los cefálicos, por ejemplo, que están en la cabeza. Ya repito, los ganglios cefálicos, ¿no? O el par de ganglios cefálicos, el par de ganglios viscerales, el par de ganglios pedales que se presentan acá en el caracol, ¿ya? Los ganglios cefálicos para el control pues de la cabeza, incluso del ojo, porque tienen un globo ocular, ¿no? Es un fotorreceptor. Ya tienen además los ganglios viscerales para el control de todo lo que es las vísceras, y el ganglio pedal, en el caso del caracol, es pues para justamente el control del pie y el movimiento. Ahora, en caracoles acuáticos, ya vamos a encontrar el osfradio, que es un quimiorreceptor, ¿no? Detecta sustancias químicas disueltas en el agua, ya disueltas en el agua. Y luego vamos a encontrar también la presencia de un estatocisto. Esto en general en caracol, ¿ya? Osfradio solo, repito, en caracol acuático. Ahora, en los bivalvos, los pares de ganglios sí están más desarrollados, y en cefalópodos, los ganglios cefálicos se han fusionado para formar pues un pequeño cerebro, ¿ya? Repito, en los cefalópodos ya los ganglios están mucho más desarrollados, y los ganglios cefálicos se han juntado para formar pues una especie de pequeño cerebro, ¿ya? Bien, eso es en caso pues de cefalópodos. Luego vamos a ubicar a los equinodermos con su sistema nervioso radial. En el caso de los equinodermos no hay cefalización, no hay desarrollo pues de una cabeza, y por lo tanto su sistema nervioso es rudimentario en este sentido. Hay un anillo nervioso central, ¿no? Un anillo nervioso que está alrededor del esófago, se llama periesofágico, y luego a partir de él, pues, de él parten los que son llamados nervios radiales. Un detalle peculiar en el caso, por ejemplo, de las estrellas, es que en los brazos, en el extremo de los brazos, vamos a encontrar ocelos. Ocelos, recuerda que son fotorreceptores, no forman imágenes, simplemente perciben la incidencia de luz, ¿ya? Esto en cuanto pues al sistema nervioso en animales, ¿ya? Vamos a ver ahora pues en el caso de los vertebrados, ya recuerda, casos de vertebrados, ya estamos hablando de un sistema nervioso de posición dorsal, repito, de posición dorsal, ¿ya? De posición dorsal, llamado por eso también sistema nervioso epineuro, ya epineuro,
Repito, sistema nervioso epineuro porque está en posición dorsal, ¿ya? En el caso, pues, de los cefalocordados, ya como el anfioxo, recordemos que se llama cefalocordado porque la notocorda o cordón de cartílago, ¿no? El organizador corporal, se encuentra pues desde la cabeza hasta la cola, ¿no? Ahora, sin embargo, en él, ¿no? En él, al lado de él, vamos a encontrar un cordón nervioso dorsal hueco, ¿ya? Por donde obviamente pues van a ir los nervios, ¿ya? En el caso de las asidias ocurre lo mismo. Hay un solo cordón dorsal que también está pues conectando todo el cuerpo. Y ahí va el detalle que debemos recordar. Hay un encéfalo, hay un sistema nervioso centralizado, muy desarrollado, hay un cordón nervioso o un cordón dorsal único, ya que vamos a llamar pues médula espinal, ¿de acuerdo? Que es hueco porque recuerda en medio hay pues algo llamado líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y luego pues vamos a encontrar que de este cordón nervioso que parte, van a partir ¿qué? Pares de nervios, tanto craneales como espinales, pero parten pares de nervios. A través de los pares de nervios, el sistema nervioso centralizado es capaz de comunicarse con el resto del cuerpo, ¿ya? Eso pues repito en vertebrados, ¿no? En general en vertebrados y en especial en los humanos. Muy bien, vamos entonces a esto, al sistema nervioso humano. Cuando hablamos del sistema nervioso humano, tenemos que recordar su estructura, ¿no? Su estructura. Muy bien, a ver, vamos con lo siguiente. Tenemos que el sistema nervioso centralizado o central formado por el encéfalo y la médula espinal. Y luego tenemos el sistema nervioso periférico formado pues por los nervios craneales y los nervios espinales. Ahora, los nervios craneales relacionados directamente pues con el sistema nervioso somático, ¿ya? Y los nervios espinales relacionados con el sistema nervioso visceral, que a su vez se subdivide en simpático y parasimpático. A este visceral también lo vamos a llamar sistema nervioso autónomo, ¿ya? Sistema nervioso autónomo. Ahora, vamos entonces a desarrollar primero el sistema nervioso central. Para eso, pues, vamos a tener, vamos a empezar con el periférico en la parte, pues, de pares craneales, ¿ya? A ver, cuando te decía que el sistema nervioso periférico conecta al central con el resto del cuerpo, ¿ya? Nos referimos justamente a la presencia, pues, de los nervios, ¿no? Los nervios que son canales de comunicación entre el cuerpo o el resto del cuerpo y el encéfalo. Ahora, estos nervios pueden partir de la médula espinal, ser llamados raquídeos, o pueden partir pues del encéfalo y ser llamados craneales. Ahora, los nervios raquídeos tienen una peculiaridad. Los nervios raquídeos siempre van a ser mixtos. ¿Qué significa esto? Que tienen un componente motor y un componente sensorial. Repito, los nervios raquídeos tienen un componente motor y un componente sensorial, ¿ya? A ver, un minuto. Listo. Podemos ver acá, por ejemplo, luego vamos a regresar sobre ella. Acá encontramos, pues, eh, un nervio, un nervio raquídeo con una parte sensitiva y una parte motora. Un nervio, repito, raquídeo con una parte sensitiva y una parte motora. Como te decía, por eso son llamados mixtos, ¿ya? Porque tienen justamente una parte sensitiva y una parte motora. En cambio, los nervios craneales se van a dividir pues en tres grupos, ¿no? Los solamente sensitivos, los solamente motores y los mixtos, ¿ya? Y los mixtos. Acá tenemos una descripción de ellos, ¿ya?
Acá, repito, tenemos una descripción de ellos. Ya. Por ahí, pues, acabamos de enviar un link también para que tengas otra perspectiva, ¿no? Otra imagen, otra forma de verlo. Vamos con esto entonces. Nervios craneales. Vamos con el primero. El primero que va a ser llamado, pues, nervio olfatorio. De tipo sensorial se encarga de los olores, la percepción de los olores, ya la olfacción. Ahora, la olfacción, repito, es exactamente eso, la percepción de olores. Un daño o una lesión a este nervio provoca algo llamado anosmia, es decir, el hecho de no percibir olores, no poder oler, ¿ya? Luego, vamos a tener al nervio óptico, ya un nervio sensitivo también que nos permite ver. A veces hay problemas en la gestación, por ejemplo, la madre gestante puede verse afectada por rubiola y la rubiola puede dañar el nervio óptico en desarrollo, de forma tal que el niño nacerá o podría, ¿no?, nacer ciego, justamente por el daño al nervio óptico, ¿no?, en su desarrollo temprano. El tercero, ¿no?, aquí hay que contar, a ver, cuando hablamos del tercero, el tercero, el cuarto y el sexto. Son 3 pares craneales más para el ojo, solo para el ojo. ¿Por qué? Porque los 3 que hemos mencionado son motores, y son motores para mover el ojo, ¿ya? El nervio patético va a permitir mover el ojo, pero hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Hacia arriba, sobre todo hacia arriba, no verticalmente, ¿ya? Verticalmente. Lo que llamamos pues también mirada patética, ¿ya? El sexto, el motor ocular externo, permite mover el ojo hacia afuera, hacia el exterior, hacia lo que llamamos rabillo del ojo, hacia ese lado, ¿ya? Y para cualquier otro lado, hablamos pues del nervio motor ocular común, el tercer par. Ya, eso debe quedar entonces bastante claro. A ver, repito, cuando hablamos del cuarto par craneal, ya, el cuarto par, pues el cuarto par nos permite, a ver, que el ojo se mueva pues hacia arriba, ¿no? ¿Cómo notamos ese movimiento? Cuando la pupila cambia, ¿no? Va hacia arriba, ¿ya? Vamos hacia arriba, ese es el cuarto. El sexto nos permite ver por el rabillo del ojo, hacia afuera, ¿ya? Para el resto de los movimientos es el tercero. Ahora, hay posibilidad de lesiones en estos nervios, ¿ya? Y cuando tenemos lesiones en estos nervios, entonces hay problemas de la fijación de la imagen, ¿no? ¿Cuáles pueden ser esos problemas? Por ejemplo, la diplopía, ¿no? El ver doble, ¿ya? Entonces, no podemos focalizar bien la imagen. Otro que podría ocurrir es que como estos nervios terminan de desarrollarse mucho después de haber nacido, ¿no? El globo ocular termina su desarrollo formalmente alrededor de los 9 años, ¿ya? Formalmente alrededor de los 9 años. Entonces, en la primera infancia, el primer año de vida, los primeros meses sobre todo, al niño, al neonato, no lo puedes ver desde un solo lugar, porque vas a forzar a que ubique, focalice su ojo en un solo lugar. Así que los músculos que son movidos por estos nervios van a empezar a desarrollar a fijarse solo en un lugar, y entonces vamos a tener pues, problemas con la ubicación del globo ocular. No va a haber movimiento completo del globo ocular y tendríamos pues problemas llamados estrabismo, ¿no? Estrabismo. Bien,
Ya tenemos entonces ese detalle ahí en cuanto al movimiento del globo ocular. Luego vamos con el nervio trigémino, ya el nervio trigémino que va a perdón, que va a encargarse justamente, como es de tipo mixto, de las sensaciones de la piel del rostro. Este trigémino llega a inervar, o sea, sus nervios llegan justo al rostro y va a permitir percibir lo que pasa por nuestro rostro, las brisas, por ejemplo, ¿no? El aire que choca con nuestro rostro, así como también nos permite la masticación, es decir, el movimiento de músculos como por ejemplo el temporal y el macetero, para elevar el maxilar inferior y masticar, ¿ya? Luego vamos a tener el séptimo par craneal, el facial, como el nombre lo dice, pues llega al rostro y controla los músculos en el rostro, los músculos mímicos, ¿no? Los músculos pues que regulan o controlan la expresión, ¿no? La expresividad, el mostrar en el rostro pues la ira, ¿no? La rabia, el dolor, la angustia, ¿de acuerdo? Porque son expresiones faciales. Y también va a permitir pues, como llega a la lengua, controlar la sensación del gusto. Ya el séptimo par facial se encarga entonces de la sensación del gusto. No lo hace solo, ¿va? Lo va a hacer con otro, como vamos a ver, pero ahí está el séptimo par facial, también tiene, séptimo par, perdón, o facial, también tiene pues el control del gusto, ¿ya? Luego vamos a encontrar al octavo, el estato acústico. A ver, por acá, detalles importantes. El octavo par craneal, puedes llamar, como el nombre está ahí, estato acústico, lo puedes llamar auditivo, que de hecho es el término que está en muchos textos, o el otro nombre, vestíbulo coclear. ¿Por qué el término vestíbulo coclear? Porque el octavo par craneal tiene dos ramas. Una rama vestibular que va hacia el oído interno, hacia la parte que eh, tiene que regular el equilibrio, ¿no? La postura, ¿de acuerdo? La postura. Y tiene otra rama, la rama auditiva, ¿no? La rama coclear, ¿no? La rama coclear que va hacia el caracol o cóclea, donde está el órgano de Corti para la audición. Entonces, yo repito, el octavo par craneal tiene una rama vestibular relacionada con el equilibrio, ya relacionada, repito, con el equilibrio, porque va justamente hacia los canales semicirculares, hacia el sáculo y el utrículo para coordinar el equilibrio, ¿no? El equilibrio postural, ¿no? Por ejemplo, mantenerse erguido, sentado, el equilibrio sinestésico de movimiento. Y la rama coclear va justamente al caracol o cóclea, donde se ubica pues el órgano de Corti encargado de la audición, ¿ya? Encargado, repito, de la audición. Bien, luego tenemos el noveno que es el glosofaríngeo, que también es de tipo mixto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el glosofaríngeo? A ver, primero, el glosofaríngeo, como el nombre lo indica, pues inerva, ¿no? Llega a la lengua y a la faringe. Así que participa en la deglución, ¿ya? Y en el sentido del gusto. Así es, junto con el séptimo, controlan el sentido del gusto. Además que el noveno par craneal también empieza pues a generar la sensación de sed, ¿no? La desecación de lo que llamamos garganta, que es pues el inicio de la sensación de sed. Muy bien,
Luego vamos con el 10º par craneal, llamado vago o neumogástrico. Vago o neumogástrico. Este nervio vago o neumogástrico tiene pues ramas que llegan al corazón, que llegan al sistema respiratorio, que llegan al sistema digestivo y por lo tanto se encarga pues del control visceral, ¿ya? Visceral. Algo que hace pues junto con el bulbo raquídeo, ¿ya? Muy bien, y luego debemos recordar que en los demás vertebrados, porque el ser humano también es un vertebrado, vamos a encontrar hasta este par craneal. Los vertebrados tienen 10 pares craneales, ¿de acuerdo? 10 pares craneales. Los seres humanos tenemos un par más, el espinal, ¿ya? El espinal y el hipogloso. Ya, a ver, el espinal llega al cuello para poder mover la cabeza. Repito, llega al cuello para poder mover la cabeza. El hipogloso llega a la lengua, ¿no? Parte posterior llega a la lengua y nos permite mover la lengua durante la articulación de la palabra, ¿no? Justamente el habla. La articulación de la palabra que es algo pues importantísimo justamente para poder comunicarnos, ¿ya? Y como te decía, pues estamos hablando, repito, ya estamos hablando de lo que hace pues este par craneal, pero te decía antes que se me vaya, los 10 primeros pares, reitero, están en vertebrados, en los otros vertebrados, no solo en humanos. ¿Sí? Bien, y recuerda que en los vertebrados hay pues cosas muy peculiares, ¿ya? Muy peculiares. ¿Por qué? Porque ellos pues tienen, digamos, algunos sentidos que nosotros no tenemos, que nosotros no hemos podido desarrollar todavía, ¿ya? Muy bien, y entonces vamos a continuar con sistema nervioso humano para ver luego los sentidos. Ahora, en cuanto al sistema nervioso central, cuando hablamos del sistema nervioso central, ¿ya? Tenemos que hablar pues de eh, el encéfalo, ¿ya? El encéfalo formado por el cerebro, formado por el cerebelo, ¿no? La parte llamada diencéfalo, que es la parte interna, donde está el tálamo, el hipotálamo, y luego hablamos pues del tallo cerebral o tronco encefálico, ¿ya? Que continúa con la médula espinal, que continúa, repito, con la médula espinal. Y entonces, vamos a ubicar por acá pues algunas cosas importantes, ¿ya? A ver, un minuto, por favor. Bien, vamos entonces con esto. Recuerda, te decía, hablamos del cerebro, ¿ya? Vamos a hablar de, repito, el cerebelo, vamos a hablar luego del tronco encefálico y de la parte central que estamos viendo acá, pues, que es el diencéfalo, ¿ya? Vamos a empezar por acá. Cuando hablamos, pues, de la parte del cerebro, ¿ya? Cerebro. A ver, explicar entonces un par de cosas. Cuando hablamos de cerebro, ¿ya? Repito, cuando hablamos de cerebro, vamos a ver que está formado, pues, por dos hemisferios, ¿ya? Los cuales ejercen control cruzado. ¿Ya? ¿Qué significa que ejerzan control cruzado? Pues simple, ¿no? A ver, el hemisferio derecho
controla pues el hemicuerpo izquierdo, ¿ya? Mientras que el hemisferio izquierdo va a controlar el hemicuerpo derecho, ¿ya? Eso en primer lugar. En segundo lugar, están pues separados por la llamada cisura interhemisférica, es la que está entre los dos hemisferios, ¿ya? Por otro lado, en cada hemisferio, ¿ya? Por otro lado, repito, en cada hemisferio vamos a ubicar otras cisuras, ¿no? Cisuras pues verticales como la de Rolando. Repito, es una cisura vertical. La cisura de Silvio, que es una cisura oblicua, ¿ya? Y la fisura posterior, llamada también parieto occipital. ¿Por qué? Porque estas fisuras lo que van a hacer es dividir al hemisferio en lóbulos. En lóbulos, ¿ya? Lóbulos, pues, que vamos a ver más o menos por aquí, en esta imagen, ¿ya? Acá tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el occipital y el temporal. Te decía entonces, vamos con lo siguiente, fíjate en esto, esta cisura que estamos viendo acá, que es la vertical, es la cisura de Rolando. La que estamos viendo por acá, que es la oblicua, es la cisura de Silvio. Y esta que está acá es pues la cisura posterior o parieto occipital, ¿ya? Ahora, ¿por qué mencionar esto? Pues es importante. Vean, vamos a compartir con ustedes, ¿ya? Dos imágenes de justamente el cerebro en cuanto a sus áreas funcionales o áreas eh, que realizan pues algún trabajo específico en el cerebro, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a salir de aquí. Ya, a ver, ¿dónde estamos? No, a ver. Ya, acá tenemos, por ejemplo, ¿no?, las áreas funcionales del cerebro, ¿ya? Estamos viendo todos. En estas áreas funcionales del cerebro, pues vamos a notar algunas cosas importantes, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos de numeral 12, estamos hablando del área motora, ¿no? Es la motricidad gruesa, es la motricidad referente a caminar, andar, ¿no? Hablamos pues del control de manos, ¿no? El control de cabeza, tronco, extremidades, que se va desarrollando poco a poco mientras avanzamos en edad desde la infancia, ¿no?, en adelante. Eso, por ejemplo, es un área importante que se desarrolla, repito, desde nuestra primera infancia hasta pues más o menos finalizado el año y medio, ¿no?, de manera normal, en el que ya podemos erguirnos, caminar y correr, incluso hasta saltar, ¿de acuerdo? Empieza pues por el manejo de la expresión facial, luego del cuello, movimiento de cabeza, luego extremidades superiores y termina con las extremidades inferiores. Luego, por ejemplo, podemos ubicar en uno, ¿no?, el área visual en el lóbulo occipital. Mientras que si hablábamos, habíamos mencionado el 12, el área motora,
está en la zona frontal, ¿no? Lóbulo frontal. Luego tenemos en el lóbulo temporal, por ejemplo, ¿no? En el lóbulo temporal podemos ubicar el área auditiva, ¿no? El área auditiva, ¿de acuerdo? El área auditiva. Pero vamos con algo más. Hay un detalle importante aquí que debemos recordar. Por ejemplo, hay áreas como las que hemos mencionado, ¿no? La auditiva, la motora, la visual, que nos relacionan pues con los demás vertebrados. Pero hay áreas que son propias, prácticamente exclusivas, ¿no? Del ser humano. Por ejemplo, hablamos del área 11, el área de Wernicke. El área de Wernicke que es pues el área de comprensión del lenguaje, ¿ya? O hablamos de 4, el área de Broca, el área del habla, ¿no? De la, digamos así, de la articulación de la palabra, ¿ya? Ahora, fíjate primero en el 11, ¿ya? El área de Wernicke, que está relacionada con el área auditiva y con el área visual, ¿ya? Justamente porque nos va a permitir comprender el lenguaje, sea oral, lo que escuchamos, lo que hablamos, o sea, el lenguaje visual, pues no estamos hablando de imágenes, estamos hablando del lenguaje de señas, ¿ya? U otro tipo, pues, de sistema de comunicación visual. Ahora, esta área de Wernicke entonces tiene que encargarse de comprender ambas formas de comunicación. Vamos con algo más. 13. Si hablamos de 13, que está en la parte frontal, porque todo esto es el lóbulo frontal, a 13 se le llama también área prefrontal. Y como podemos observar, es la que tiene mayor desarrollo. Repito, si bien también está dentro del lóbulo frontal, es la parte que tiene mayor desarrollo. ¿Por qué? Por lo que hace. El área 13, que es el área donde están pues las funciones cerebrales superiores, se encarga de la concentración, de la planificación, de elaborar juicios, ¿no? Estamos hablando de evaluar lo que recibimos de información del exterior. Controla la expresión emocional. La expresión emocional que se controla pues desde que somos adolescentes hasta que somos adultos, ¿no? No así en el niño, porque el niño básicamente pues está sometido a esta área, ¿no? El área 6, que es el área emocional. Recuerda que en el niño la zona prefrontal, ¿no? El área 13 no está desarrollada. Por eso es que los niños son muy emotivos, muy emocionales, no controlan sus emociones. Lo que sí ocurre pues en un adolescente, en un adulto. También en esta área 13 encontramos pues la creatividad, ¿no? Y algo importante que es la inhibición social, o sea, el hecho de entender los patrones conductuales en una sociedad. Ahora, si salimos de aquí para retornar a lo que estábamos viendo, entonces hay un detalle pues importantísimo que entender. Las áreas, vamos a regresar por acá, las áreas dentro de nuestro cerebro, repito, no están pues aisladas, ¿ya? A ver, vamos con esto entonces. Por acá. Perdón. Ya. Indicamos entonces lo siguiente. En el cerebro, las llamadas áreas funcionales se comunican o coordinan a través de ¿qué? De los llamados nervios o fibras nerviosas, ¿ya? De asociación. Eso es lo que permite que las áreas funcionales se comuniquen. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando pues de la zona prefrontal, donde está pues nuestro pensamiento, hablamos del área de Broca y el área de Wernicke, esas áreas que nos hacen humanos son probablemente las que más relacionadas estén. Justamente porque, a ver, si hablamos del área de Broca y el área de prefrontal, se asume que antes de hablar pensamos lo que vamos a decir, ¿cierto? O sea, una persona racional
no habla primero y piensa después, no, ocurre exactamente lo opuesto, primero piensa lo que va a decir y luego lo dice, salvo pues que esté en esos instantes de furia, ¿no? En esos instantes de ira, de rabia, en las cuales el área 6 que habíamos visto, ¿no? La parte emocional, supera pues la parte racional y entonces tienes un rapto emotivo. Y a veces ocurre, ¿no? Digamos, no es algo que debería ocurrir normalmente, pero en ocasiones ocurre, ¿ya? Bien, eso es pues para tenerlo presente, pero además el cerebro, siendo la parte superior, no anatómicamente hablando, siendo la parte superior del encéfalo y siendo la zona que se va a encargar de procesar información, ¿no? Como ya habíamos manifestado, de elaborar juicios, de elaborar respuestas, de evaluar lo que recibe de información, tiene que estar comunicada con las otras partes del sistema nervioso, con las otras partes del encéfalo. Entonces, cuando nos vamos a referir a las otras partes del encéfalo, diremos lo siguiente, ¿no? El cerebro se comunica con el resto del sistema nervioso, pues a través de las llamadas fibras nerviosas de proyección. Estas fibras nerviosas de proyección ya llegan y van en general por el tallo encefálico. Repito, o viajan por el tallo encefálico, de forma tal que el cerebro pues va a recibir información permanentemente de las partes inferiores del sistema nervioso. ¿Ya? Ahora bien, eso pues en cuanto a esta parte, ¿no? Luego vamos a la parte del diencéfalo, ¿no? Repito, la parte del diencéfalo, esto que es nuestro amigo el tálamo, recuerda por favor, el tálamo. ¿Qué hace nuestro amigo el tálamo? El tálamo es un filtro de información sensorial. Ya, repito, el tálamo es un filtro de información sensorial. ¿Qué significa eso? Que va a determinar si la información que proviene de los órganos sensoriales, de los sentidos, es relevante, es útil o se le va a dar grados de importancia. Va a permitir la discriminación entre las diferentes percepciones o sensaciones que vayamos a tener, ¿no? Dependiendo pues de el interés en el que esté centrado en ese instante la corteza cerebral, que es la parte racional. Corteza cerebral que también, por si acaso, podemos llamar aquí en el cerebro sustancia gris, ¿ya? Ahora, el único sentido que es capaz de evadir el tálamo es el olfato. El olfato tiene una vía nerviosa, una vía de nervios que pasan por el tálamo, mientras que también tiene otra vía que llega directamente hacia la corteza olfatoria. Y entonces el olfato es capaz por sí solo de desatar respuestas a nivel del cerebro, ¿ya? Y por esa razón es que a veces cuando percibimos un mal olor, esa percepción, esa sensación queda grabada pues en nuestra mente por mucho tiempo, ¿ya? Porque reitero, tiene su propia vía nerviosa hacia la corteza cerebral. Vamos ahora con el hipotálamo. Hipotálamo. Cuando hablamos del hipotálamo, ¿ya? ¿De qué se va a encargar nuestro amigo el hipotálamo? A ver, el hipotálamo va a controlar pues la sed, el sueño, la saciedad, vamos a poner el hambre, ¿ya? Vamos a ver qué tenemos entonces, sed, sueño, saciedad, ¿no? El hambre, la temperatura, también el peso, ¿ya? La libido. Entonces, nuestro amigo el hipotálamo controla mucho de lo que es, pues, los factores para supervivir.
¿no? Si no tenemos sensación de sed, no bebemos agua, nos deshidratamos por completo. Si no tenemos sensación de hambre, entonces no vamos a ingerir el alimento, podríamos tener problemas de salud, ¿ya? Bien, pero además el hipotálamo, recuerda, también controla el sistema endocrino, ¿ya? También controla el sistema endocrino. Y que exista pues una comunicación permanente entre sistema nervioso y sistema endocrino. Ahora, la amígdala está muy relacionada con las emociones, ¿ya? Es considerada también entonces el centro emocional del sistema nervioso, ¿ya? Y luego tenemos pues el hipocampo relacionado con la memoria, ¿no? Relacionado, repito, con la memoria. Ahora, esta relación involucra el siguiente hecho, de que el hipocampo interactúe con el lóbulo frontal, con la zona prefrontal del lóbulo frontal, porque en la zona prefrontal también es donde podemos tener memoria evocativa, ¿no? Recuerdos, ¿ya? Repito, memoria evocativa. Muy bien, ya tenemos entonces esto por aquí en cuanto pues al cerebro, ya en cuanto al cerebro. Ahora, luego tenemos el cerebelo, ¿no? Y el tallo encefálico. Entonces vamos a ver, cuando hablamos, por ejemplo, pues de cerebelo, colocar por acá, cuando hablamos de cerebelo, repito, estamos hablando de que va a regular, va a controlar la tonicidad muscular, ¿no? Es decir, el hecho de tener los músculos listos para contraerse, para actuar, ¿ya? Hablamos de la motricidad, ¿no? Motricidad fina o coordinación motora fina, no como la que realiza pues el cerebro, que es la motricidad gruesa, ¿ya? Estamos hablando de motricidad fina, ¿ya? A ver. Repito, el lóbulo frontal es el que está relacionado con el hipocampo para la memoria. ¿Estamos claros? Repito, es el hipocampo y el lóbulo frontal el que está relacionado con la memoria. Estoy hablando de funciones, no de ubicación, ya, por si acaso, funciones. Si hablamos del hipocampo en cuanto a ubicación, la ubicación del hipocampo está en medio entre los dos hemisferios. Ya, obviamente, pues si ubico de manera superficial el lóbulo temporal, puedo llegar hasta el hipocampo por ahí, pero eso es por posición. Yo no estoy hablando de posición, estoy hablando de función. Por eso les dije, por eso está escrito acá, claro, las áreas funcionales se comunican a través de fibras nerviosas de asociación. Todas las zonas en el cerebro están comunicadas entre sí a través de esto, fibras nerviosas de asociación. ¿Ya? Bien, entonces, a ver, vamos pues a repetir, ¿ya? A ver. Listo. A ver, entonces, cuando hablamos de cerebelo, ¿ya? El cerebelo se va a encargar, en primer lugar, por ejemplo, ¿de qué? Estamos hablando pues de la tonicidad muscular, el hecho de que el músculo esté siempre listo para actuar, siempre listo para contraerse, ¿ya? Hablamos luego de la motricidad fina. ¿Qué significa motricidad fina? Significa que estamos hablando de bailar, danzar, ¿ya? Bailar, danzar, escribir, dibujar, pintar. Eso es motricidad fina. Y luego tenemos tres, hablamos pues del equilibrio, ya, equilibrio. De eso se va a encargar, repito, ¿quién? El cerebelo. El cerebelo. Ahora, hay un detalle aquí importante que debemos anotar también, a modo de una pequeña observación por acá. Ya, vamos a hablar acerca de chispas.
A ver, ya. Podemos hablar, por ejemplo, de atonía, cuando el músculo no está tónico, no es capaz de contraerse voluntariamente. Estamos hablando de músculos esqueletales, ¿ya? Y hablamos, por ejemplo, de la ataxia cerebelosa, cuando hay problemas en la caminata, ¿no? En el andar, problemas de equilibrio. ¿Listo? Bien. Luego, en ambos casos, pues estamos hablando de daño en el cerebelo, ¿ya? Daño en el cerebelo. Vamos ahora con el tallo encefálico o tronco encefálico, que está formado por tres partes, ¿ya? Pero que tenemos una mejor imagen, ¿no? Más precisa, perdón, justo acá. Acá tenemos una imagen más precisa del tallo encefálico, que también nos va a servir, pues, en este caso, para ver luego el asunto del arco reflejo. Cuando hablamos entonces de tallo encefálico, vamos a mencionar algunas cosas muy puntuales, ¿ya? Si hablamos del mesencéfalo, a ver, ¿cómo es entonces? Tallo encefálico, ¿ya? Vamos a hablar en primer lugar, pues, del mesencéfalo. Ya, cuando hablamos del mesencéfalo, vamos a hablar, pues, de que aquí encontramos ya, el cuerpo rojo, que forma dopamina, ¿no? Que es el principal neurotransmisor del sistema nervioso central para la concentración, ¿ya? Estamos hablando de los tubérculos cuadrigéminos, que lo que hacen pues es agudizar la visión y la audición, ¿ya? Así que está relacionado el mesencéfalo justamente con la capacidad de concentración y con el hecho de poder ubicar visual y auditivamente a alguien a distancia. Eso último, pues probablemente fue importante cuando éramos todavía humanos cazadores y recolectores, ¿no? Sobre todo cazadores, y teníamos pues que ubicar a otros a lo lejos, ¿no? Hoy ya no usamos eso, usamos GPS o utilizamos pues posición en tiempo real con el WhatsApp, el Facebook, qué sé yo, ¿no? Ya no usamos nuestros sentidos como deberíamos usarlos. Luego tenemos el puente de Barolio, que como el nombre lo indica, pues como puente es una vía de paso de ¿qué? De nervios. Sin embargo, debemos tener en cuenta algunas cosas. Tanto el mesencéfalo como el puente de Barolio están muy relacionados con lo que ocurre en el rostro, ¿ya? Por ejemplo, en el puente de Barolio, ¿ya? Vamos a ubicar, pues, estructuras, ¿no? Para ser muy, muy precisos. ¿Dónde estás? A ver el dato exacto, ¿ya? A ver. Ya. A ver, te decía entonces, listo. Para tener las cosas certeras. Recuerda, te repito, el mesencéfalo va a llegar pues justamente a la cabeza, a las zonas visual y auditivo, o sea, ojo y oído, para controlar y coordinar las funciones junto con los pares craneales respectivos. Mientras que cuando hablamos del puente de Barolio, pues vamos a hablar de masticación, de sensación, de la percepción en el rostro, ¿no? Junto con los pares craneales correspondientes.
Entonces, estas dos zonas del tronco encefálico están relacionadas todavía con la cabeza, ¿correcto? Con la cabeza. No así la tercera parte. La tercera parte, pues, que es el bulbo raquídeo, ¿ya? O médula oblonga, está más bien relacionada con el control visceral, ya repito, con el control visceral. ¿Por qué? Porque controla, ¿no?, los llamados reflejos viscerales, ¿ya? Como por ejemplo la tos, el vómito, ¿ya? Si hablo de tos es para expulsar algo que está obstruyendo nuestras vías aéreas o incluso que está obstruyendo parcialmente la laringe, ya en la unión con el esófago, y hay que expulsar eso para poder respirar, ¿no? Incluso de partes más bajas como desde la tráquea, por ejemplo. Ahora, el vómito, en cambio, se produce pues como reflejo de expulsión o vaciado del estómago cuando algo en el estómago pues está descompuesto, podrido, altamente fermentado, ¿no? Y empieza a dañar el estómago. Pero también es el centro de control o de regulación del ritmo cardíaco y del ritmo respiratorio. Y de esa manera pues trabaja muy de cerca con el décimo par craneal, el vago. Entonces, como te decía, este último, el bulbo raquídeo, no está relacionado directamente con la cabeza como los otros dos, sino más bien con el asunto visceral, ¿ya? Esto hay que tenerlo pues bastante en cuenta, porque una lesión, por ejemplo, en la zona del bulbo raquídeo, ¿no?, una lesión nerviosa, podría pues desencadenar problemas con esto de la regulación del ritmo cardíaco y del ritmo respiratorio. Luego tenemos la médula espinal, que es un cono, ¿no? Es un cono que empieza en la zona cervical, en el cuello, y termina en la zona lumbar. Repito, la médula espinal empieza en la zona cervical, más o menos a la altura de la vértebra cervical 1 o 2, y termina pues en la altura pues de la vértebra lumbar 2, 3, ¿ya? Ahí. Después de aquí, después de la zona lumbar, te decía, ¿qué vamos a ubicar? Por aquí. ¿Qué es lo que vamos a ubicar en esta zona? Bueno, pues en esta zona vamos a ubicar lo que se va a denominar cauda equina, ¿no?, o cola de caballo, que son pues nervios que van a llegar hasta las extremidades inferiores, ¿de acuerdo? Van a llegar hasta las extremidades inferiores. Ahora, hay un detalle pues importante aquí, que recuerda, de la médula espinal parten nervios, como ya hemos mencionado ya, nervios mixtos que se llaman nervios raquídeos, que tienen parte sensitiva y parte motora. Ya. Ahora, fíjate en esto, que te dice una curiosidad. Las neuronas motoras que están en el área motora del cerebro tienen que interactuar pues a nivel de médula con las estructuras locomotoras, con las extremidades, ¿ya? Y para eso hay una celulita que sale de aquí, del cerebro, o sea, bueno, no que sale, que nace aquí en el cerebro, cuyo axón es pues larguísimo, ¿no? Porque tiene que llegar pues hasta nivel medular. Estamos hablando de la célula gigante de Betz, ¿no?, que es la neurona motora, la célula gigante de Betz, que repito es pues la neurona motora. Y cuando hay una lesión en esta zona de control motor, tenemos pues el mal de Parkinson, ¿no?, caracterizado justamente por problemas motores, ¿ya? Bien. Vamos a ver ahora a nivel medular, para luego hablar algo acerca de Parkinson y de otros. Vamos a hablar ahora acerca del arco reflejo y del acto reflejo. A ver, cuando nosotros hablamos del acto reflejo, ¿ya?
Repito, vamos a hablar del acto reflejo, ¿ya? Acto reflejo. El acto reflejo es una respuesta inmediata a un estímulo, sin obviamente el proceso o el procesamiento cerebral, ¿no? No se procesa nada en el cerebro, simplemente ocurre todo a nivel medular, ¿ya? Esto es el acto reflejo. Entonces, no olvidemos, el acto reflejo, ¿ya? El acto reflejo es, pues, una respuesta inmediata. ¿Estamos claros? Ya. El arco reflejo, en cambio, ¿qué viene a ser? El recorrido nervioso del acto reflejo. A ver. Esto es un circuito nervioso. Hablo de que el estímulo es recibido, en este caso el estímulo rotuliano, es recibido, ¿ya? Por el receptor, el cual pues envía el mensaje de estímulo hasta la médula a través de una neurona sensitiva, ¿no? A través de una neurona sensitiva, que tiene pues como podemos ver acá un ganglio, ¿no? Entonces tenemos por acá neurona sensitiva o nervio sensitivo, llega a la médula y si es un reflejo monosináptico, o sea, de una sinapsis, esta neurona se comunica directamente con la neurona motora. Y al comunicarse directamente con la neurona motora, lo que hace la neurona motora es pues responder, o sea, provocar el reflejo, hacer que el efector se mueva, ¿no? Responda. Este, por ejemplo, puede ser el reflejo rotuliano. Luego tenemos un arco reflejo polisináptico, que es básicamente lo mismo con una ligera diferencia. Acá tengo el receptor. Este receptor envía el estímulo, la información del estímulo a través de una neurona sensitiva, la cual llega a la médula espinal, pero aquí en la médula encontramos una interneurona. Esa interneurona lo que hace es pues comunicar con la neurona motora que va a ejercer la respuesta, ¿no? El acto, por ejemplo, de levantar la mano, ¿no? Si hay un objeto pues caliente al que estamos tocando. Entonces, levantamos la mano de manera inmediata y esa respuesta es el acto reflejo. Ahora, los actos reflejos, como son involuntarios, nos sirven para mantenernos sanos. ¿En qué sentido? Los reflejos son pues parte de lo que llamamos nuestro instinto de supervivencia, ¿ya? Bien, ahora te decía, hay problemas cuando tenemos pues neuronas motoras que empiezan a degenerar, que empiezan a andar pues digamos mal, ¿ya? Y entonces tenemos pues un problema con nuestra motricidad, que no es el único problema que enfrenta pues el sistema nervioso central, ¿no? El sistema nervioso central también va a enfrentar problemas como habíamos visto por acá antes, la memoria. También vamos a poder tener problemas con memoria. Y entonces vamos a ubicar que tenemos problemas en memoria y problemas motores en dos enfermedades, ¿no? ¿Cuáles van a ser pues estas enfermedades? Tenemos dos males, ¿no? El mal de Parkinson, que está muy relacionado, repito, con el hecho de la motricidad, y el otro pues el de Alzheimer, ¿no? Entonces, por decir solamente del sistema nervioso central, porque hay otras más, ¿ya? Entonces vamos a compartir por un instante algo acerca de ambas enfermedades, ¿ya? Primero vamos a hablar acerca, pues, o vamos a visualizar algo pequeño acerca de Parkinson.
del mal de Parkinson, ¿no? Como estábamos manifestando, es acerca pues justamente de la dopamina, que es pues el principal neurotransmisor dentro del sistema nervioso central. Pero también hay problemas pues con memoria, como les decía, y entonces aparece pues el Alzheimer, ¿no? Entonces vamos a ver algo pequeñito también acerca del Alzheimer, ¿ya? Ocurren a nivel del sistema nervioso central, ¿no? El Parkinson y el Alzheimer, ¿no? Bien, vamos entonces a continuar. Hemos visto el acto reflejo. Recuerda que las neuronas para comunicarse realizan pues sinapsis, ¿no? Y que la sinapsis va a tener pues un componente químico, ¿no? Estamos hablando de los neurotransmisores, ¿ya? A ver, repito, estamos hablando de los neurotransmisores y tenemos pues que recordar algunas cosas. Mira, la sinapsis química es tan, intervienen en ella tantos elementos que es necesario pues entender cómo es que interactúan, ¿no? Por ejemplo, los neurotransmisores ya han llegado a esta parte que es el llamado botón sináptico, la parte final, ¿ya? Acá encontramos a los neurotransmisores en vesículas de transporte. Ahora, para que estos neurotransmisores puedan llegar hasta la membrana llamada presináptica, interviene el calcio. Ya, repito, interviene el calcio ingresa. Eso va a permitir la movilidad, ¿no?, de estas vesículas con neurotransmisores hacia la membrana y su posterior desplazamiento por el espacio sináptico, ¿no?, que es el espacio entre las dos membranas que van a hacer sinapsis. Ahora, en la membrana postsináptica, o sea, la que va a recibir los neurotransmisores, que debemos encontrar,
receptores. Receptores que son específicos. Ya, repito, receptores que son específicos. Ahora, como estos receptores son específicos, una vez que el neurotransmisor se una a los receptores específicos, va a ocurrir, como podemos observar aquí, va a ocurrir el transporte iónico, lo que a su vez pues, va a facilitar el paso del llamado potencial de acción de una neurona a otra. Repito, cuando los neurotransmisores se hayan unido a su receptor, va a permitirse también, ¿no?, el flujo de iones, lo que va a permitir la transmisión de potencial eléctrico de una neurona a otra neurona y continuar entonces con el impulso nervioso. ¿Ya? Este proceso, pues, en donde intervienen dos formas, ¿no? Neurotransmisores que son comunicación química e intercambio de iones que va a determinar, pues, la conductividad eléctrica del impulso nervioso, solo ocurre, pues, entre las neuronas. ¿Ya? Muy bien. Bueno, y entre neuronas y también célula muscular, ¿no? Que es importantísimo ese detalle, por lo menos con este nivel de complejidad. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Ahí tenemos la transmisión del potencial de acción, ¿ya? Que hemos visto también en tejido nervioso. Y vamos a pasar más bien a esta parte de los ventrículos, ¿ya? Bien, para entender esto, los ventrículos, tenemos que entender lo siguiente. Vamos a estudiar el LSR, ¿no? ¿Qué cosa es el LSR? El líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo, recuerda, lo que hace es amortiguar los impactos, ¿no?, sobre el sistema nervioso central, ¿ya? Sobre el sistema nervioso central. ¿Dónde se va a formar? Se forma en los llamados plexos coroideos de los ventrículos, para ser más específicos, el primer y segundo ventrículos, ¿ya? O ventrículos laterales. Profesor, ¿pero qué van a hacer los ventrículos acá? Pues te recuerdo que cuando habíamos hablado de un cordón, de un único cordón nervioso, que es la médula espinal hueco, ¿no?, por donde pasa pues el líquido cefalorraquídeo por este llamado canal o conducto del epéndimo, ya por ahí va a pasar, va a fluir el líquido cefalorraquídeo, porque obviamente pues es un hueco, ¿ya? Pues sucede que acá tenemos pues el tercer y el cuarto ventrículo, ¿no? Como podemos observar. Pero ¿dónde están los dos primeros? Los dos primeros están pues aquí adentro. Vamos a ver, para poder observar esto necesitamos retroceder unas cuantas imágenes para poder ubicarlos. Y si observamos esto aquí, ¿ya? Aquí está el plexo coroideo. Esta zona es pues el primer y el segundo ventrículo, ¿ya? Esto que estamos viendo acá. Incluso está mencionado acá arriba. Los ventrículos, primero y segundo, o llamados ventrículos laterales, que son espacios que están llenos pues de líquido cefalorraquídeo que se forma ahí, en los llamados plexos coroideos, ¿ya? Bien, ahora, ese líquido cefalorraquídeo, te decía, pues amortigua los impactos, ya amortigua los impactos y por lo tanto previene lesiones del sistema nervioso central, ¿ya? Previene lesiones, reitero, en el sistema nervioso central. En esto ya hemos visto. Hemos mencionado también el asunto pues de las actividades. Bueno, vamos acá con el asunto pues de las meninges.
¿ya? Las meninges. Justo cuando hablamos de líquido cefalorraquídeo, vamos a dar, repito, de las meninges, ¿ya? Y si hablamos de las meninges, recuerda, por favor, aquí vamos a encontrar que son tres. Las meninges son tejido conectivo que cubre al sistema nervioso central, ¿ya? Las meninges, reitero, son cubiertas de tejido conectivo. Como el nombre lo dice, pues van a cubrir y proteger al sistema nervioso central, donde vamos a encontrar tres partes: dura madre, aracnoides y pía madre, ¿ya? Ahora, la dura madre está pues muy cerca de los huesos, ¿ya? El aracnoides va a contener en su interior, algo llamado espacio, perdón, espacio subaracnoideo, ¿ya? Y este espacio pues va a contener al líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Ahora, ese espacio en donde va a estar, te decía, pues en el aracnoides, ¿no? Entre aracnoides y pía madre, para ser muy, muy preciso, siendo la pía madre la que está pues en contacto con la masa encefálica, ¿ya? Y luego tenemos la meningitis, es la inflamación pues de la inflamación, te decía, de las meninges, ¿ya? Bien. Ahora, el sistema nervioso simpático y el parasimpático son parte de lo que llamamos pues sistema nervioso autónomo o llamado también vegetativo. En este sistema nervioso autónomo o vegetativo hay que resaltar algunas cosas importantes en cuanto pues al simpático y el parasimpático, entendiendo lo siguiente, entendiendo que el simpático va a actuar en situaciones de emergencia o de estrés por emergencia, ¿de acuerdo? En esas situaciones va a actuar. Mientras que el parasimpático es el que actúa cotidianamente, ¿ya? Actúa pues en el día a día, ¿no? Cotidianamente, ¿ya? Ahora, en este instante, por ejemplo, donde estamos pues trabajando, ya está actuando el sistema nervioso parasimpático, mientras que si estuviéramos, no sé, pues en una situación de suma emergencia, actuaría el simpático. Ya el simpático, por ejemplo, acelera el ritmo cardíaco, nos provoca taquicardia, contrae las arterias, por lo tanto eleva la presión arterial, ¿de acuerdo? Dilata los bronquios para que ingrese más aire y podamos respirar más. Dilata las pupilas para poder ver mejor en dónde estamos, ¿ya? Repito, para ver mejor en dónde estamos. Y si hablamos del neurotransmisor, hablamos pues de la adrenalina o noradrenalina, que ya hemos visto pues en sistema endocrino. Eso es en cuanto al sistema simpático. El parasimpático pues hace exactamente lo opuesto, ¿no? Disminuye el ritmo cardíaco, hablamos pues de bradicardia, dilata las arterias y por lo tanto disminuye la presión arterial. Ahora, reduce el diámetro de los bronquios, ¿ya? Y eso pues es un asunto bastante perjudicial cuando tú tienes, por ejemplo, asma, ¿no? Si el parasimpático reduce demasiado el diámetro de los bronquios, entonces vas a tener pues un ataque asmático. Luego, contrae la pupila, la lleva a los estados normales, ¿ya? Y su neurotransmisor más importante es pues la acetilcolina. Ahora recuerda, el parasimpático es básicamente como un freno, ¿no? Evita pues que nuestro cuerpo esté actuando a muchas revoluciones por hora,
justamente porque, o por minuto, porque debemos mantener el control y el gasto energético en niveles normales, ¿ya? En niveles, repito, normales. Bien, ya tenemos entonces ahí simpático y parasimpático. Bien, vamos con los órganos sensoriales u órganos de los sentidos, ¿ya? Vamos a hablar entonces primero del globo ocular y de los órganos o estructuras refringentes, ¿ya? Las estructuras que reducen la velocidad de la luz para una mejor visión. A ver, ya listo. Excelente pregunta de su compañero Omar. Mira, como ustedes pueden ver, el sistema simpático y el parasimpático están controlados por ganglios. Ganglios. Ya. El simpático está formado o controlado por ganglios, ¿ya? Que están en la región cervical, cervical, repito, cervical, ¿ya? Mientras que el parasimpático, pues, están en la zona de la base del cráneo y del sacro. Por eso es que al sistema simpático se le llama también sistema, perdón, principalmente, principalmente toracolumbar, ¿ya? Aunque hay nervios, como ves acá, cercanos a la región o ubicados en la zona cervical, y el parasimpático es básicamente sacro. Fíjate bien, ¿eh? Simpático, cráneo sacro, y el otro el columnar. Sin embargo, los ganglios del sistema simpático no solo están en la región toracolumbar, sino también en la región cervical. Entonces, con eso en mente, creo que este mismo puede, pues, responderse, ¿cierto? No será, pues, en el cerebro, ¿correcto? Estamos hablando de, repito, el simpático y el parasimpático están controlados por ganglios, ganglios, ¿ya? Ganglios. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. Siguiente entonces. Decíamos que en el caso de los sentidos, vamos a ver primero la vista, el globo ocular. Hay medios refringentes o que reducen la velocidad de la luz. ¿Ya? Estamos hablando en este caso del humor, humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo. Humor acuoso, cristalino y humor vítreo. ¿Ya? Vamos a reducir pues la velocidad de la luz. Ahora, otro más. El globo ocular vendría a ser más o menos una estructura de 3 capas concéntricas, ¿no? Una capa más externa llamada esclerótica o blanco del ojo, que se curva hacia adelante, donde se va a llamar córnea, ¿no? Córnea, se curva hacia adelante, donde se va a llamar córnea. Luego tenemos una segunda capa que se llama coroides, ¿ya? Esta capa coroides es la que recibe vasos sanguíneos, ¿ya? La que nutre al globo ocular. Y luego tenemos una tercera capa llamada retina, ¿ya? La retina que viene a ser pues la parte nerviosa. ¿Qué vamos a encontrar en la retina? Vamos a encontrar a los fotorreceptores, a los conos y los bastones, ¿ya? Conos y bastones. Recordemos algo ahora, que si hablamos de los conos, los conos nos van a permitir la visión a color, ¿no? La visión, repito, diurna, visión a color, visión diurna, y vamos a encontrar que los conos van a presentar cualesquiera de estos 3 pigmentos, ¿ya? A ver, repito, los conos van a presentar estos 3 pigmentos. La eritropsina, que es un pigmento rojo,
ya la cianopsina, que es un pigmento azul, y la cloropsina, que es un pigmento verde. Así que tenemos conos rojos, azules y verdes. Para ver, repito, los colores y la visión de día. También los conos nos permiten la visión a profundidad, ¿ya? La visión a profundidad. ¿Qué más? Luego vamos a encontrar la rodopsina o púrpura visual, que se encuentra pues en los bastones. Los bastones son los que van a presentar, repito, rodopsina o púrpura visual. Ahora, los bastones nos permiten ver, repito, nos permiten ver de noche, nos permiten ver en blanco y negro y también nos permiten ver formas. Por eso es que en la oscuridad, ¿no? En la noche, donde de repente hay poca luz, o en lugares donde hay poca luz, y no podemos distinguir colores, no podemos distinguir, repito, más allá que formas u ondulaciones en el campo visual, es que nuestro globo ocular pues podría generar falsas visiones, ¿no? Y podríamos confundir pues algo con otra cosa, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces teniendo eso en cuenta, vamos con lo demás. Encontramos ahora los cuerpos ciliares que van a presentar los procesos ciliares y el músculo ciliar. El proceso ciliar que va pues a liberar, formar el humor acuoso, ¿ya? Y el músculo ciliar que va a controlar al cristalino, a la lente, que es el cristalino, que nos permite acomodar y enfocar las imágenes, ¿ya? Recuerda que el desgaste del cristalino por el uso de pantallas, ¿no? Con mucha intensidad, se va a denominar pues astigmatismo, ¿ya? Astigmatismo. Diferente pues a la miopía o la hipermetropía, que es el asunto en donde se forma la imagen, ¿no? En la miopía pues tenemos que la imagen se forma por delante de la retina, cuando debería formarse en la retina, y en la hipermetropía que se forma pues detrás de la retina, ¿no? Cuando debería formarse, repito, en la retina. Muy bien, ya. Luego vamos a hablar acerca pues del oído, ¿no? Y si hablamos de la audición, repito, si hablamos de la audición, ¿ya? Tenemos que hablar justamente del caracol o cóclea, que se encuentra pues en la parte interna, ¿no? En el oído interno, ¿ya? Tenemos el canal auditivo externo que va a llevar las vibraciones hacia lo más profundo, hacia el oído interno, ¿ya? Y en el oído interno, el órgano de corte que te decía, ¿no? Está dentro del caracol o cóclea, es el que va a convertir esas vibraciones en impulsos bioeléctricos, los cuales van a ser llevados por el nervio auditivo hasta la corteza auditiva, donde va a ser pues procesado, ¿ya? Y va a ser, repito, procesado. Bien, luego vamos a ubicar en el oído interno también pues los canales semicirculares y vamos a encontrar lo que te decía sáculo y utrículo, que pues van a controlar el equilibrio, ¿ya? El equilibrio. Bien, ya tenemos ahí el asunto de la audición. Recuerda que esta oreja o pabellón auricular básicamente sirve para concentrar el sonido en este punto y llevarlo hacia el interior. Y ahora, en el caso de el olfato, recuerda, vamos a mencionarlo por acá, por favor. Recuerda que en el caso del olfato, aquí tenemos el hueso esfenoides, ya que es un, no. Aquí, el etmoides, este hueso que está perforado, y en esas perforaciones, pues vamos a encontrar las neuronas olfatorias, acá, ya, aquí vamos a encontrar, repito, las neuronas olfatorias, ya, que están conectadas, comunicadas con el bulbo olfatorio, donde vamos a encontrar células mitrales, ya, células mitrales que van a llevar
el impulso nervioso o van a trasladar el impulso nervioso hacia el nervio olfatorio. Mantenía el equilibrio los canales semicirculares, el sáculo y el utrículo. Y el uso de audífonos que penetren al oído, ¿no? Que lleguen, pues, a ver, lleguen hasta esta zona, ¿ya? Profunda, sí, pues, causan daño, ¿ya? Por eso es que se prefieren los auriculares, ¿no? Los más grandazos, ¿no? Esos que tapan todo el oído. Es preferible. Bien. En todo caso, bueno, hemos completado la mayor parte de lo que se tenía previsto por hoy día. Bien, muchas gracias, ¿ya? Por su atención. Por favor, si pueden ver las respuestas, están ahí en el chat. Si pueden más bien ir resolviendo la encuesta, sería pues muy gentil de su parte, ¿ya?